El 17 de este mes apareció en el diario el fallecimiento de Jorge Litvak. No, el 17 de enero. Jorge fue un destacado endocrinólogo que se desempeñó en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Tuvo formación de postítulo en la Universidad de Harvard y en su carrera alcanzó la categoría de profesor titular. Fue jefe de la sección de endocrinología y de medicina nuclear del Hospital Aguirre. Fue decano de la Facultad de Medicina en 1972 y 1973. En el año 73 migró a Estados Unidos porque asumió funciones en la Organización Panamericana de la Salud. Y estuvo varios años, después trabajó en la Organización Mundial de la Salud y por último en el National Cancer Institute. Jorge fue incorporado como miembro correspondiente chileno residente en el extranjero, una categoría de la que ya voy a hablar en un momento, de esta academia en el año 1993. Y en algunas oportunidades asistió a nuestras sesiones regulares. Su relación con esta academia fue más bien débil por razones de obvia distancia. En los últimos años regresó a Chile y ocupó el cargo de vicerrector académico de la Universidad de Chile y en algún momento fue rector subrogante de la universidad. Finalmente la familia ganó y volvió a Estados Unidos, donde vivían sus hijos. Personalmente tuve mucho contacto con Jorge por tener amistades comunes. Curiosamente, al tomar nota para esta reunión me di cuenta que las amistades comunes eran básicamente Mario Herrera y Eduardo Rosselló, todos miembros de esta academia. Era una amistad que se produjo en los veraneos en Santo Domingo. Al revisar la relación con Jorge, me encontré que su condición era de académico correspondiente chileno residente en el extranjero. Y eso ya se había empleado una vez antes, en 1984, con el doctor Cecil Coghlan. Cecil Coghlan fue un cardiólogo que se formó, fue alumno de la Universidad Católica, y se formó como cardiólogo en el Hospital San Juan de Dios. Era notable traductor del inglés al español y del español al inglés en traducciones simultáneas. Era el único traductor confiable para los eventos. La verdad es que Cecil tenía la doble calidad de tener como primer idioma el inglés de su casa y el castellano del mundo en que vivíamos todos. En un momento vino a Chile el doctor Harrison, el del libro Harrison. Yo no sé si vino en relación con el American College. Y estableció amistad con Jorge, con Cecil por la traducción. Y se lo llevó a Birmingham, donde se formó, volvió Jorge a Chile, estuvo varios años en Chile, y el año 73 se volvió a Birmingham y llegó a ser profesor emérito. Y el centro de cardiología de la Universidad de Birmingham se llama Cecil Coghlan. Fue un hombre muy destacado. Murió sin que lo supiéramos nosotros. Y murió, me parece que el año 2014. Y aquí no tuvimos noticias. Y él era miembro de esta academia. El presidente de esa academia asume la responsabilidad de no haber sabido y no haberlo. Ese era yo el presidente de la academia en ese momento. Y no haberle rendido el homenaje correspondiente. Les voy a pedir que tengamos un minuto de silencio y de reflexión por estos dos chilenos que vivieron en gran medida en el extranjero, que estuvieron vinculados a nuestra academia y que dejaron muy bien puesto el nombre de Chile en
Estados Unidos. Muchas gracias. Quiero dar cuenta que Fernando Rolas fue designado vicepresidente regional para América Latina por la World Federation of Mental Health. Congratulaciones a Fernando Rolas, que en cada sesión hay que felicitarlo por algo. Ahora es un nombramiento interesante. Hemos recibido la aceptación de los 3 nuevos miembros de la Academia que se eligieron en la sesión extraordinaria de agosto. Fernando Lanas asumirá como miembro del número, ya está asumido como miembro del número, y los doctores Miguel Ollonarte tienen que hacer una presentación de ingreso que la hará Miguel Ollonarte, me parece que el próximo mes, y la postulación a la medalla Juvenal Hernández, que le pedimos la opinión a todos los miembros de la Academia, recibimos la respuesta de 19 la propusieron hasta 3 personas, algunos, la mayor parte, porque eso fue lo que se pidió, pero algunos propusieron menos. Pero hubo 42 personas propuestas a través de este grupo. Y de los propuestos eran 22 nombres y se repetían mucho, asignándole una prioridad para los que lo proponían como primera prioridad, distinta a los que lo proponían para segunda o tercera prioridad. El que recibió el mayor puntaje de votos fue el doctor Humberto Reyes, a quien lo informo en este momento porque no le he informado. Esto se cerró recién, y tendremos el agrado de postularlo a la medalla Juvenal Hernández. Muchas felicidades, Humberto, y vamos a preparar juntos la presentación este año. De acuerdo con la ley, cuando un miembro del número ingresa a la Academia, tiene que presentar un trabajo de ingreso y rendir un homenaje a la persona a la que está reemplazando, la persona que falleció en el sillón correspondiente al que se ingresa. En esta oportunidad, la doctora María Elena Santolaya va a entrar en el sillón 14, que es el que liberó el doctor Victorino Farga. La doctora Santolaya, de acuerdo con ella, no va a presentar un trabajo de ingreso porque ella ya lo había presentado cuando fue elegida como miembro correspondiente. Pero lo que no la liberamos fue de que presentara el recuerdo del doctor Victorino Farga, que está en la ley, de que en el trabajo de ingreso debe incluirse un homenaje a la persona a la que está sucediendo en el puesto. De manera que le doy la palabra a la doctora Santolaya para que haga un recuerdo del doctor Victorino Farga. Gracias, doctor Armas. Bueno, no es que yo me haya querido librar de mi trabajo de ingreso, como, bueno, como decía, yo ingresé a la Academia Chilena de Medicina hace un par de años atrás. En ese momento fui presentada por la doctora María Eugenia Pinto,
y en ese momento también hice mi trabajo. Así que teníamos pendiente ahora la presentación del doctor Victorino Farga Cuesta. El doctor Victorino Farga nació el 6 de julio de 1927 en Barcelona. Su infancia estuvo cargada de una España con bastantes convulsiones políticas hasta que llega la Guerra Civil Española entre el año 36 y 39, en que posterior a esto el doctor Farga sufre su primer exilio y debe huir con su familia a Francia. Su relato de cómo él, su hermano Rafael, su padre y su madre cruzaron caminando los Pirineos, la verdad que es bastante desgarrador. Luego de esto, él permanece 6 meses en lo que él describe como un campo de detención en Francia, donde aclara que sobrevivió porque su madre, que tenía una fiereza vasca incomparable, dice él, lo retuvo a él y a su hermano con ella, a diferencia de los hombres que fueron a un campo distinto. Luego de ese tiempo, en el año 1939, el doctor Farga, a sus 12 años, junto a su familia, se embarca en el Winnipeg con destino a Chile. Estudiar el viaje del Winnipeg es en sí mismo toda una experiencia y tenemos acá un barco que tenía capacidad para 300 personas y en él navegan hacia Chile 2.100 refugiados que llegan finalmente a Valparaíso en un día de septiembre del año 1939. En ese momento el doctor Farga y su familia se trasladan a Santiago. Con 12 años él comienza su estudio en el Liceo Valentín Letelier, estamos en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿verdad? Y luego sus estudios superiores en la Universidad de Chile. En el relato del doctor Farga hay un interesante análisis de la época del gobierno de Pedro Aguirre Cerda en los años, fines de los años 30. Pedro Aguirre Cerda fallece curiosamente de tuberculosis el año 41, que fue el tema que después abarcó casi la totalidad del trabajo del doctor Farga, y él hace un análisis de cómo él estudió de manera gratuita, tanto su educación secundaria como sus estudios superiores en la Universidad de Chile. Se recibe de médico como el mejor alumno de su promoción e ingresa el año 53 a el Hospital San Juan de Dios. Acá vemos una imagen de probablemente cómo la mayoría de nosotros recordamos al doctor Victorino Farga y quiero mostrarles en forma muy breve parte de su camino recorrido. Como les decía, el año 53 él ingresa a formarse como médico internista en la cátedra del profesor Rodolfo Armas Cruz en el Hospital San Juan de Dios. Termina el año 55 y va a Estados Unidos y a Inglaterra a formarse en medicina respiratoria. Vuelve posteriormente y crea, con el apoyo del profesor Armas Cruz, el departamento broncopulmonar dentro del Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios. Además de eso, él crea el primer laboratorio de función pulmonar y una cosa muy interesante, la primera central de tratamiento controlado de tuberculosis de Chile. Conversando con el doctor Manuel Oyarzún, que lo conoció mucho más íntimamente, me contaba que esta fue la primera central de tratamiento controlado de tuberculosis del mundo, porque el doctor Farga ya en esa época comprendió que era imposible hospitalizar a todos los pacientes con tuberculosis de la época, y entonces se creó esta central de tratamiento controlado, porque de lo contrario los tratamientos no resultaban, había resistencia, y todo esto tenía además una carga social y de pobreza fundamental en aquella época. El año 66, con apenas 38 años, el doctor Farga es nombrado a cargo de la cátedra titular de Fisiología de la Universidad de Chile, y en ese momento ya él se traslada al Hospital del Tórax. Yo podría definirlo como un formador de generaciones de especialistas y un hombre que en ese momento llevó una especie de revolución a la formación de los médicos especialistas en su materia. Un hombre que fue un innovador, que propuso
cuestiones que fueron bastante disruptivas dentro de su ambiente de trabajo, y sin duda un referente nacional en enfermedades respiratorias. El año 74, inicios del 75, después de un largo periplo por el Estadio Chile, Tejas Verdes, Londres 38 y otros lugares, el doctor Fargas fue forzado a emigrar de Chile y se fue a Estados Unidos, donde fue recibido por el doctor Manuel Oyarzún y su familia, y hasta que él se instaló como profesor de la Universidad de California. Migró luego a su tierra natal, a Barcelona, donde trabajó en el Hospital del Tórax de Terrassa, y fue luego director de la Unión Internacional contra la Tuberculosis en París. Por razones más bien nostálgicas y de trabajo y de unificar su familia que había comenzado a desmembrarse en este peregrinaje, el doctor Fargas, después de su segundo exilio desde Chile a Estados Unidos y de vuelta a España, él regresó a Chile el año 78, donde él comenta en su historia que poca gente quería contratarlo, en verdad. Y por supuesto fue recibido en el Hospital San Juan de Dios nuevamente y al alero de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Si vamos a nombrar algunos de los alcances del doctor Victorino Fargas en su vida, por supuesto parto por decir que fue miembro de número de la Academia de Medicina del Instituto de Chile, usando el sillón número 14, que hoy día yo tengo el honor y la inalcanzable tarea de emular a mi predecesor. Fue profesor titular de la Universidad de Chile, fue presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. A su haber se cuentan más de 200 publicaciones, fue asesor de la Organización Mundial de la Salud en programas de control de tuberculosis. Él en verdad fue un pionero y un luchador contra esta enfermedad. Fue nombrado maestro de la especialidad por la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, maestro de la medicina interna y miembro honorario de la Asociación Latinoamericana del Tórax, entre muchas otras cosas que no voy a alcanzar a mencionar en esta corta presentación. Sin duda, el doctor Victorino Fargas fue una figura señera de la medicina chilena. Me gustaría destacar su tenaz esfuerzo en la erradicación de la tuberculosis y las profundas transformaciones e innovaciones en su especialidad. Partimos de la tisiología para pasar a la neumotisiología posteriormente, y luego a la medicina respiratoria como una especialidad derivada de la medicina interna, que es una cosa muy importante de señalar en la historia. ¿Cómo lo recuerdo yo? En dos matices, en verdad. Lo recuerdo serio en sus opiniones, y lo recuerdo con un gran sentido del humor y con unas risotadas que uno escuchaba a larga distancia. Lo recuerdo además, por supuesto, por su libro de tuberculosis, que en su segunda y tercera edición, la última de ella del año 2010, fue distribuido en América Latina como un libro de texto por la Organización Panamericana de la Salud. Este último libro, el del 2010, me lo regaló el doctor Fargas. Miren las vueltas de la vida. Y además me dedicó su libro, aquí lo tienen un poquito ajado ya el libro de tanto revisarlo, ¿verdad? Y este inolvidable regalo que él me hizo en el año 2011, que yo atesoro mucho. ¿Cómo lo recuerdan sus amigos y sus discípulos? Aquí hay múltiples cosas que recogí de la gente que más lo conoció, pero la gente coincide en que era un hombre tremendamente carismático, que se consideraba un catalán chileno, con un genuino interés por enseñarle a los demás, muy transparente en el sentido de saber claramente cuando algo le agradaba o le desagradaba, un hombre serio, al mismo tiempo que, como les digo, con un sentido del humor y una ironía muy, muy rica, y estas risotadas de él, que uno lo reconocía del otro lado del pasillo. Un practicante de yoga, que también es algo que me acerca a él bastante, un hombre cariñoso, entusiasta, brillante, un líder. Muy innovador, tremendamente perseverante, y un hombre sin rencores, pese a todas las cosas que le fueron pasando en la vida, guardaba
siempre buenos comentarios y buenos recuerdos de todos los lugares donde le tocó vivir y trabajar. Y quiero detenerme un poco acá en esta figura del doble exilio, porque el doble exilio es algo profundo que probablemente tiene mucho que ver con la resiliencia que ha mostrado el doctor Farga en las distintas vicisitudes de la vida que le tocó atravesar. Y en esto del exilio me permití hacer un paralelo de vida, porque cuando el doctor Armas me comentó que yo iba a usar el sillón del doctor Victorino Farga, yo le dije que yo tendría que vivir varias vidas para poder ni siquiera acercarme a la obra del doctor Victorino Farga. Sin embargo, en esto de los exilios y la transmisión a través de las generaciones a los hijos de lo que significa haber vivido una cosa así, pensé en un momento dado que este recorrido, que es el que hizo el Winnipeg en el año 39, fue el mismo recorrido que hizo mi padre, que es esta persona, en condiciones exactamente el mismo año, el año 39, después de la posguerra española, pero mi padre ya con 20 años, el doctor Fargas con 12, en condiciones bastante más desposeídas, digamos, de las que se pudo hacer en el Winnipeg. ¿Y por qué hago este paralelo? Porque quizá algo me transmitió mi papá, algo aprendí yo de este viaje a través del Atlántico, y algo nos lleva, digamos, de vuelta a la figura del doctor Victorino Farga Cuesta en relación a sus innumerables méritos académicos, pero también sus innumerables aptitudes humanas para poder sortear esta vía que le tocó. Solo termino diciendo que para mí es un honor, que me gusta particularmente usar el sillón del doctor Victorino Farga por su historia de exilio que la uno a mi historia personal, por sus características personales y porque probablemente yo como infectóloga y él como médico broncopulmonar dedicado a la tuberculosis, tuvimos quizá una aproximación a la medicina que tiene que ver desde una parte con los microorganismos ambientales y por otra parte con los determinantes sociales de la medicina que nos toca ver a nivel del sistema público chileno. Así que agradezco enormemente a la figura del doctor Victorino Farga y agradezco por supuesto enormemente a la Academia Chilena de Medicina por permitirme el honor de usar el sillón número 14. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Santolaya. A mí me habría gustado que Victorino hubiese oído o leído todos los homenajes que se le hicieron una vez que él murió. Un día me encontré con él en un pasillo, en coincidencia que me habían dado algún premio, a mí no recuerdo qué, y me dijo, a mí me liquidaron la carrera con el golpe militar. Yo le dije, a ti no te han liquidado ni media carrera, lo que pasa es que tú no valoras tu carrera. Bueno, una vez fallecido, ¿cómo se ha valorado la carrera de Victorino? Cosa que él mismo la ha subestimado. Muchísimas gracias, doctora Santolaya. Y entramos al tema de la sesión de hoy día, que es telemedicina, virtudes y riesgos en la atención de salud y en la relación médico-paciente. Es un panel que ha organizado el doctor Reyes. Se lo agradezco a Humberto y le entrego la sesión a él de aquí en adelante. Humberto Reyes. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, por haberme comunicado en esta oportunidad la postulación que ha hecho la Academia de mi nombre para la principal condecoración que otorga la universidad, que ha sido mi alma mater, como lo ha sido de él también. Espero que nos vaya bien en esta oportunidad.
Ahora me referiré a este panel en el cual vamos a analizar aspectos seleccionados de la telemedicina, intentando complementar lo expuesto en sesión ordinaria en octubre pasado por el académico doctor Fernando Noboa, que fue seguida por opiniones de varios académicos, y está todo publicado en el boletín de nuestra institución y su sitio web. Parte del progreso científico del siglo XX reside en tecnologías para telecomunicación. En medicina, este progreso se centra en el concepto de telesalud, que engloba telemedicina, monitoreo de pacientes a distancia por médicos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas. Agrega actividades para educación profesional y varias más. La telemedicina propiamente tal puede ser sincrónica o asincrónica. En la modalidad sincrónica hay una interacción directa, inmediata, entre paciente y médico, o entre un médico y otro médico o un grupo de médicos. Ejemplos son las consultas telefónicas y las videoconsultas. En la modalidad asincrónica, la interacción del paciente con el médico no es inmediata o simultánea, porque se trata de los informes que emiten especialistas frente a documentos recibidos previamente, electrocardiogramas, imágenes radiológicas, dermatológicas, histopatológicas, exámenes de laboratorio, etc. La participación en intervenciones quirúrgicas a distancia es obviamente sincrónica, pero las evaluaciones preoperatorias y los controles postoperatorios pueden ser sincrónicos o asincrónicos. La telemedicina se ha extendido en muchas regiones del mundo, dependiendo de sus recursos económicos, la disponibilidad de tecnología apropiada y la cultura local. En nuestro país, la telemedicina se inició en la década de 1970-1980 y en su modalidad asincrónica. Fueron excelentes ejemplos los programas para informar electrocardiogramas, el control a distancia de pacientes nefrópatas, diabéticos, hipertensos, con patologías digestivas, hematológicas, neurológicas, psiquiátricas y otras. La pandemia COVID-19 abrió las puertas a la telemedicina sincrónica y las videoconsultas, por ejemplo, fueron exitosas en muchas especialidades. Sin embargo, este cambio radical en la práctica profesional despierta dudas a muchos médicos. Los deja insatisfechos la falta del contacto presencial con el paciente, particularmente en su primera consulta. El patrón de oro de la relación médico-paciente ha sido la consulta presencial, con examen físico, con uso de la vista, el oído, el tacto, el olfato. También hay pacientes que resienten que una videoconsulta no logre brindarles un diagnóstico seguro y dificulte las decisiones terapéuticas. Las dudas rebasan al campo de la ética médica, con la pregunta clave de si una determinada atención telemática respeta principios fundamentales de la medicina. Los médicos mayores debemos estimular a los más jóvenes para que forjen una ruta profesional ética y técnicamente impecable, que permita a nuestra población disponer de una medicina oportuna y humanitaria. En esta oportunidad participarán como panelistas los doctores Marco Arrese, académico de número, médico de la red de salud UC Christus y jefe del departamento de gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
y como invitados externos, la doctora Carmen Gloria Besanilla, internista y diabetóloga, coordinadora de telemedicina en el Hospital del Salvador y directora de la Célula de Diabetes, Hospital Digital, Ministerio de Salud. El doctor José Luis Guerrero, pediatra y nefrólogo, coordinador de telemedicina en el Hospital Luis Calvo Maquena. Y el doctor Carlos Zúñiga, internista y nefrólogo, coordinador de telenefrología en el Hospital Higueras de Talcahuano y director de la Célula de Nefrología, Hospital Digital, Ministerio de Salud. Nos referiremos en primer lugar a la experiencia que han vivido en telesalud nuestros panelistas. Y lo iniciamos con el doctor Carlos Zúñiga, quien tiene la palabra en este momento. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar los agradecimientos a la Academia de Medicina por esta invitación, al doctor Humberto Reyes, y también dar los agradecimientos por esta oportunidad de reencontrarme con queridos amigos y profesores de mi formación y que pertenecen a esta academia, lo cual me honra participar en esta exposición. Mi acercamiento a la telemedicina nace del desafío de la salud pública, que en estos momentos es nacional y mundial, que significa la enfermedad renal crónica, en que es una epidemia que nosotros hemos llamado una epidemia silenciosa. Tiene una epidemia silenciosa con alto riesgo cardiovascular de las personas que lo padecen. Tenemos una elevada demanda de consultas, tiempos de espera larguísimos, con más de un año de espera desde que la atención primaria lo da un paciente. Bajo número de nefrólogos por millón de habitantes, que hace entonces que sea difícil que podamos abordar un problema de salud pública bastante grande. Es así como en el año 2012 en nuestro Hospital Higueras, en Talcahuano, implementamos un plan de salud renal para articular la atención primaria con la atención hospitalaria en nefrología, y para ello fue necesario desarrollar una plataforma de telenefrología para poder abarcar y atender a estos pacientes. Esta plataforma permitió entonces que los médicos de atención primaria rápidamente pudieran enviar a sus pacientes y ser atendidos. ¿Qué hemos logrado en el tiempo? Hemos disminuido el tiempo de espera de más de un año a 48 horas para la atención telemédica. La referencia de apertura precoz de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada ha permitido que estos pacientes oportunamente sean derivados para entrar a un programa de diálisis, de trasplante o de tratamiento conservador. Tenemos georreferencia, sabemos en qué lugares de nuestro servicio de salud hay mayor prevalencia y por lo tanto podemos hacer intervenciones preventivas. Mantenemos con este sistema de telenefrología, educación continua a los equipos. Tenemos equidad también en la atención nefrológica para que todos los pacientes puedan acceder rápidamente al especialista sin tener que esperar tanto tiempo, y de alguna manera democratizar y descentralizar la atención en salud. Esto que fue iniciado en el Hospital Higueras, posteriormente en el año 2019 el Ministerio de Salud creó el Hospital Digital, y la plataforma nuestra fue incorporada a nivel país y por lo tanto ahora está dedicada a Punta Arenas junto con otras especialidades, como va a señalar la doctora Besanilla, en diabetes, etcétera, que ha tenido un mayor éxito. La telenefrología también permitió que durante la pandemia hayamos podido atender a pacientes que no podían ir a sus consultorios porque estaban cerrados por la pandemia y en los hospitales, y estos pacientes pudieron ser atendidos también, como vamos a mostrar más adelante. Esa ha sido nuestra experiencia y estamos bastante entusiasmados y orgullosos de los resultados que hemos obtenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zúñiga, que corresponde a la doctora Carmen Gloria Besanilla. Bueno, yo también agradezco, estoy muy contenta de encontrarme con profesores míos, así que muchas gracias por la oportunidad, doctor Reyes, de estar en este panel tremendamente interesante para nosotros. El año 2018, el Ministerio de Salud impulsó fuertemente el desarrollo de la telesalud, creándose el Hospital Digital, que se planteaba en ese momento, ¿no es cierto?, como la estrategia principal para informatizar el proceso asistencial. Esta política fue anunciada en junio de 2018, y en ese contexto fui convocada junto a otro diabetólogo para hacernos cargo del desarrollo de lo que se llamó la célula de diabetes. El desafío fue desarrollar e implementar un sistema que permitiera acercar a los especialistas a la atención primaria de salud, buscando reducir la inequidad de acceso a diabetólogos y de esa forma favorecer una mayor resolutividad,
y un menor riesgo de desarrollar complicaciones. Debido a la alta prevalencia de diabetes en Chile, hoy solo el 6% de los pacientes se atienden en los hospitales con especialistas y el 94% de ellos lo hacen en la atención primaria de salud. Por lo tanto, el desafío encomendado por el Ministerio era inmenso. Trabajamos de manera vertiginosa, ya que la diabetología fue una de las especialidades prioritarias para comenzar en hospital digital. Desarrollamos la ficha electrónica con los datos necesarios para sugerir tratamiento para los pacientes, los flujos de atención y seguimiento. Trabajamos para incorporar fármacos que no se encuentran en la canasta GES, etc. Fuimos a observar sistemas de salud digital implementados y en desarrollo en País Vasco y en Cataluña, en donde el paciente era dueño de sus datos médicos al disponerse de una historia clínica compartida a la que se accedía a través de una tarjeta de uso personal. Hoy, y con 2 años y medio desde la implementación, la célula de diabetes ha entregado más de 4.700 atenciones, con un tiempo de respuesta a las interconsultas de 5,5 días y con una resolutividad de un 86%, lo que significa que solo 14 pacientes de 100 derivados llegan a la atención de los hospitales. De manera muy importante, hemos obtenido datos clínicos y sociodemográficos de los pacientes, que son de gran utilidad para la toma de decisiones en políticas públicas y para la generación de un Big Data que permita a futuro crear algoritmos para priorización, prevención y optimización de recursos humanos y de costo. Por otro lado, en el Hospital del Salvador de Santiago, al cerrarse las atenciones presenciales debido a la pandemia, me encomendaron desarrollar o potenciar la telesalud que existía en el hospital. Fue una tarea intensa, ya que es un hospital de alta complejidad sin ficha electrónica, y lo solicitado fue el desarrollo en el menor tiempo posible y sin recursos monetarios adicionales. Trabajamos como muchos contrarreloj, entendiendo que la postergación en las atenciones impactaría enormemente en la salud de nuestros pacientes. Elaboramos un documento que diera sustento normativo a la modalidad de atención telemática. Desarrollamos un registro electrónico, estructuramos el flujo completo de atención desde la solicitud de exámenes por parte de los especialistas hasta la dispensación de los fármacos hacia la atención primaria de salud. Se incorporaron especialidades a las que ya estaban en curso y hoy día está en funcionamiento por esta vía cardiología, endocrino, reumato, diabetología, cirugía vascular y plástica, cirugía gástrica, otorrino, dermatología, medicina física, trasplante. El año 2020 se realizaron 2.390 atenciones por telemedicina. Creo firmemente que la forma de abordar la demanda creciente de atenciones con una oferta limitada de recursos es a través de metodologías de la información que optimicen recursos y permitan priorizar acciones y políticas de salud. Eso, doctor. Muchas gracias, doctora Besanilla. Le corresponde al doctor José Luis Guerrero. Buenos días, distinguidas y distinguidos académicos. Un especial saludo a la doctora María Elena Santolaya, brillante pediatra infectóloga de nuestro hospital, académica e investigadora. Y también un saludo muy especial a mi profesor, doctor Aníbal Llanos, a quien felicito por su reciente incorporación a esta academia. En el Hospital Luis Calvo Maquena siempre privilegiamos la atención presencial. En forma anecdótica, antes del año 2020 se realizó atenciones a distancia, pero sin un protocolo institucional. Al ocurrir la pandemia, nos vimos en la necesidad de realizar atenciones a distancia para cubrir la demanda de los usuarios, optimizar la ocupación de nuestra planta física con aforos restringidos, ya que nosotros al ser un hospital pediátrico disponíamos de nuestro hospital para hacer atenciones pediátricas regulares no COVID, porque la cantidad de pacientes COVID que nosotros recibíamos era mucho menor que en los hospitales de adultos, y que los grupos de funcionarios protegidos por edad avanzada o patologías de riesgo pudieran continuar su labor asistencial. Al inicio hubo mucho más contactos telefónicos, pero desde abril del 2020, apenas se inició la pandemia, se dispuso de un protocolo basado en las guías del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, cuya sigla es CENS. Y nos adelantamos a los ordinarios del Ministerio de Salud, que fueron liberados en agosto del 2020.
Desde entonces hemos realizado más de 11.000 atenciones sincrónicas en más de 40 subespecialidades pediátricas normadas bajo un protocolo común y registradas en la misma ficha electrónica que las atenciones presenciales de las cuales disponemos desde el año 2016. Además, se dispuso de un programa de teleinterconsultas sincrónicas entre el Hospital Luis Calvo Maquena y el Hospital de Hangaroa, que es un hospital de baja complejidad en la localidad habitada más aislada del planeta. En Rapa Nui se suspendieron todo tipo de vuelos que no fueran de urgencia y de abastecimiento. Por lo tanto, si ya eran aislados históricamente, el aislamiento de esta población fue aún mayor. Hasta el año 2021, hasta agosto de este año 2021, se han realizado 790 consultas e interconsultas por telemedicina con los hospitales de Hangaroa, Luis Tisné de la comuna de Peñalolén en Santiago y el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames de Iquique, que se encuentra a 1.800 kilómetros al norte de Santiago, yéndonos por la carretera 5 Norte. Además, nuestro equipo de dermatología realiza teleinterconsultas asincrónicas a través de la plataforma del Hospital Digital con un plazo de respuesta de solo 5 días. Se resuelve el 60% de los casos mediante estas atenciones y un 40% restante de los pacientes deben ser derivados. Resumiendo, el Hospital Calvo Maquena realiza consultas sincrónicas, teleconsultas, teleinterconsultas y medicina a través de modalidades asincrónicas. Muchas gracias, doctor Guerrero. Termina el punto el doctor Marco Arrese. Muy buenos días a todos. Es para mí un privilegio participar en esta actividad y agradezco al doctor Reyes haber invitado a participar en ella y a la academia. Saludo a todos los asistentes. Y bueno, básicamente, a diferencia de mis predecesores, voy a comentar un poco la experiencia vivida en lo personal. Como se sabe, la pandemia catalizó el empleo de las tecnologías para comunicarnos remotamente con nuestros pacientes, haciendo patente un hecho que a mí me parece destacable, que es que los médicos y las instituciones de salud debiesen haberse preocupado antes de implementar estas modalidades, puesto que la telesalud estaba en desarrollo desde hace muchos años, pero la ciertamente inefable resistencia a los cambios de paradigma de nuestras instituciones y también de nuestros colegas hizo que solo una situación de catástrofe nos hiciera darnos cuenta de las tremendas virtudes que la telemedicina nos ofrece. Son destacables sin duda los esfuerzos que mencionaba la doctora Besanilla en 2018 del Hospital Digital y todo, pero fue la pandemia la que catalizó globalmente esto en el sistema de salud. En lo personal, yo conocía alguna iniciativa de telesalud en hepatología en particular, que es la disciplina en la que me desempeño, y hacía telesalud asincrónica desde hace años, empleando el correo electrónico y a veces los sistemas de mensajería digital para comunicarme con mis pacientes, revisar sus exámenes y hacer recomendaciones clínicas. El advenimiento de la pandemia, sin embargo, nos introdujo al empleo de la teleconsulta, adicionando entonces la modalidad sincrónica, ahora en una plataforma institucional, con registro en ficha electrónica y de una manera mucho más ordenada, en cierta manera. Mi experiencia vivida allí, en lo personal, ha sido muy satisfactoria, teniendo la oportunidad de controlar pacientes conocidos de regiones y de Santiago, con niveles altos de satisfacción para ellos también. Mi entrada en esta modalidad fue inicialmente intuitiva y con el paso de los días y semanas fui estructurando y enriqueciendo la consulta con material previamente preparado, recetas prehechas, selección de videos explicativos de ciertas patologías de mi especialidad y otros recursos que me hicieron mejorar mi experiencia profesional en forma significativa. Mi institución, a su vez, estuvo a la altura, pues rápidamente desarrolló sistemas de telemedicina y ayudó con el acceso remoto a la ficha electrónica y a la provisión de una plataforma para órdenes de exámenes y recetas electrónicas con firma digital segura, así como también con sistemas de cobro transparente. Finalmente puedo comentar que experimenté también problemas
y vamos a conversar de esto más adelante, con la brecha digital y la alfabetización tecnológica, así como dificultades respecto de cumplir con las expectativas generadas en un acto de telemedicina. Sin duda que nos queda mucho para avanzar y perfeccionar, pero la telesalud es ya una realidad y nuestro deber actual y futuro es explotarla en todo su potencial para cumplir con el objetivo último de mejorar la vida de nuestros pacientes. Eso es cuanto puedo aportar de mi experiencia en telemedicina al momento. Muchas gracias, doctor Arrese. A continuación, la doctora Besanilla se referirá al equipamiento indispensable para trabajar en telesalud. Compartiré pantalla con ustedes para mostrar mi presentación, que es una presentación que es bastante técnica en el sentido, ya les voy a mostrar este equipamiento, ¿cierto?, necesario para la telesalud. Ahí. Entonces, vamos a conversar brevemente, ¿no es cierto?, el equipamiento necesario para la telesalud, y esta presentación se basa básicamente en estos dos documentos que están descritos ahora en pantalla. Uno que ya fue nombrado, que es esta guía de buenas prácticas de este Centro Nacional de Sistemas de Información, que es el CENS, ¿no es cierto?, y que es un documento que fue entregado, ¿no es cierto?, a la comunidad en abril de 2020. Fíjense ustedes que el documento que está más arriba, que es el del Ministerio de Salud, es un documento que se realizó recién en agosto de 2020. No había un ordinario anterior en relación a esto. Había algunos documentos en el Ministerio en relación a telemedicina, pero el primero de este tipo aparece recién en agosto. Y ustedes ven que ya a esa altura del partido llevábamos muchos meses, ¿no es cierto?, de pandemia. Por lo tanto, como han dicho previamente, fue una necesidad impulsada por la pandemia, que lamentablemente no había sido impulsada previamente. Vamos a definir brevemente lo que dicen estos documentos en relación a telesalud. Y telesalud se define como la prestación de servicios de salud utilizando tecnologías de la información y la comunicación, especialmente donde la distancia es una barrera para recibir atención de salud, como ha sido descrito. Pero contarles también que no solamente la distancia geográfica, sino que dentro, por ejemplo, en Santiago, donde están concentrados los especialistas, hay hospitales que cuentan con ciertas especialidades y otros no. Nosotros lo vivimos dramáticamente en diabetología, donde hay pacientes que no tienen atenciones por especialistas por no contar con ellos. Es un concepto que es amplio y incluye, entre otras, la telemedicina y la teleeducación en salud. Entonces, lo que definen estos documentos, ¿cuál es el equipamiento necesario? Bueno, contar con un dispositivo que tenga batería y conexión adecuada a Internet. Entonces, lo que voy a describir acá son cosas bastante lógicas, pero al momento de iniciar la telemedicina nos vamos dando cuenta que no necesariamente están preparados ni los equipos ni los pacientes para realizarla de manera adecuada. Por lo tanto, contar con dispositivo que esté cargado, que haya una conexión adecuada, como decía, a Internet, que tengamos descargada previamente la aplicación móvil que se utilizará, y eso especialmente del lado de los pacientes, y del lado de las instituciones asegurar que este paciente es capaz de conectarse de forma adecuada con el centro o con el médico, generándose algunas como salas de espera virtuales, donde el paciente, ¿no es cierto?, es ayudado a hacer las conexiones, y también si hay un atraso en la atención, como nos ocurre de manera presencial, donde la secretaria le dice al paciente, bueno, espere, el doctor está con el paciente anterior, acá también hay una secretaria o un secretario que hace, ¿no es cierto?, las veces de este tipo de labor. Tiene que ser un lugar apto, ¿no es cierto?, que son cosas como bastante lógicas, que sea silencioso, que tenga buena iluminación y que no se produzcan interrupciones. Nosotros, desde el punto de vista del equipo médico, debemos estar portando nuestra credencial institucional, que sea visible para el beneficiario y con el uso del uniforme clínico. Debemos dejar un registro completo de la atención, idealmente a través del mismo registro electrónico del centro de salud donde habitualmente se atiende el paciente. Yo les describí al inicio que en el Hospital de Salvador no contábamos, de manera bastante increíble, pero con una ficha electrónica. Esto es algo, ¿no es cierto?, que está descrito en estos documentos.
Y en caso de que el profesional no se encuentre en el lugar habitual de la atención, debe contar con acceso al historial médico del paciente. Y acá en el Hospital de Salvador hicimos varias estrategias para poder, ¿no es cierto?, contar con, sobre todo nuestros pacientes crónicos, no en las primeras consultas, pero en los pacientes crónicos, con la información necesaria para dar una adecuada atención. Aparecen dos conceptos que es necesario diferenciar y aclarar. Uno es el de la confidencialidad y otro es el de la seguridad en relación a las atenciones. La confidencialidad se refiere a los mismos procesos y estándares que debemos tener como si fuera una atención presencial. Estas teleconsultas deben ser privadas y confidenciales, y los profesionales entonces deben contar con procesos que permitan satisfacer, como les decía, los mismos estándares que tenemos en relación a una consulta que sea presencial. Y en cuanto a seguridad, se recomienda implementar las aplicaciones de telemedicina que cumplan con las más altas medidas y certificaciones de seguridad establecidas por entes y regulaciones internacionales. Estas dos que están descritas acá son regulaciones de Estados Unidos que tienen los más altos estándares, ¿no es cierto?, en relación a seguridad de la transmisión de los datos. Ahora, ustedes han visto también que la telemedicina que fue catapultada por impulsada fuertemente por la pandemia, han aparecido muchas instituciones y plataformas que están realizando telemedicina, y lo que se recomienda, ¿no es cierto?, es seguir, por supuesto, las normas ISO de seguridad informática, y se ha elaborado una certificación que puede ser hecha por FONASA o por este centro, ¿no es cierto?, el CENS, y que finalizado el estado de excepción que estamos viviendo, se exigirá una certificación de estas plataformas. Por lo tanto, va a haber que, digamos, entrar todos en una misma norma. En relación a las recomendaciones técnicas, y acá les voy a referir brevemente, ¿no es cierto?, estas cosas más bien técnicas, en relación a lo que llaman, ¿no es cierto?, la solución tecnológica, independiente del nivel de madurez en telemedicina del establecimiento que lo otorga, se aconseja que la infraestructura hardware, o sea, es decir, el equipamiento computacional con el que se cuenta, sea dedicado exclusivamente para la atención telemática. En cuanto a la usabilidad, se debe especificar con claridad cuáles son los tipos de usuarios que se conectarán. Puede haber pacientes o personas con eventuales discapacidades, tanto visuales, auditivas o motrices, ¿no es cierto? La solución tecnológica debe contar con un manual de usuario que idealmente debe estar impreso. Y se recomienda también que los programas de telemedicina se acompañen de un material de apoyo educativo e informativo para el paciente, con el fin de que pueda comprender los beneficios y pueda elegir libremente su uso. En cuanto a la fiabilidad de esta solución tecnológica, debe precisarse de manera muy clara los aspectos críticos de funcionamiento del sistema, es decir, aquellos cuyo fallo atente contra el funcionamiento de esta solución. Es decir, debe estar muy claro el establecimiento de la conexión y la estabilidad permanente de esta, la calidad de la imagen, si vamos a compartir imágenes, del sonido o de video, si es que lo vamos a hacer con video, y si vamos a compartir algunos documentos, ya sean textuales o de imágenes, y del respaldo de los datos. Y por último, en relación a la seguridad, las tecnologías que van a tener que estar certificadas deben describir la forma de protección de los datos que están ellos ocupando. Idealmente debe incluir encriptación, gestión de contraseñas seguras, registros de acceso y transaccionales. Deben describir con claridad los procedimientos para el acceso a datos sensibles, el almacenamiento y la custodia de estos datos. Deben describir de manera también clara los procedimientos para eliminación de datos sensibles. Y el respaldo debe realizarse sobre medios de almacenamiento que cuenten con un acceso seguro. Entonces, para terminar, la tecnología al servicio de la atención médica debe asegurar confidencialidad y seguridad, permitiendo la transferencia no solo de datos, sino de la integralidad del acto médico, pero comprendiendo, ¿no es cierto?, las dimensiones que puede abarcar. No todo es posible de hacer a través de telemedicina,
y también, ¿no es cierto?, teniendo muy claras las limitaciones que pueda presentar este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Besanilla. Nos concentraremos ahora en la primera atención por videoconsulta. En adultos la analizará el doctor Carlos Zúñiga. Adelante, doctor Zúñiga. Corresponde que revisemos las limitaciones y ventajas que tiene la primera consulta, que algo que es polémico. Yo quisiera enfatizar en primer lugar que la teleconsulta es una modalidad más de atención que no reemplaza en ningún momento la evaluación presencial. Y por lo tanto tiene sus ventajas, sus ventajas sobre todo para los pacientes, y también tiene sus limitaciones que vamos a revisar. A través de una evaluación presencial, que es un verdadero triage, nosotros podemos definir el riesgo clínico, podemos definir la gravedad que tiene un paciente, la pertinencia o no pertinencia de alguien que consulta, establecer si la modalidad de atención que mejor facilita a este paciente es presencial o tal vez derivarlo. Otorga una atención expedita y oportuna, y descongestiona los centros médicos y de urgencia, algo que ha tenido mucha importancia durante esta pandemia que hemos vivido. Facilita el acceso a especialistas de zonas remotas, permitiendo equidad y democratización de la atención en salud. Permite continuidad del cuidado, seguimiento de consultas que hemos visto y podemos controlarlas después. Y especialmente esto tiene importancia en pacientes crónicos, en que podamos estar controlándolas sin necesidad de que vayan cada vez a atención presencial. Optimiza el tiempo de los pacientes, de los familiares y del equipo de salud. Y disminuye las listas de espera, priorizando aquella atención que sí requiere cuando tenemos pocos recursos humanos para atender los pacientes. De manera que pacientes que estaban más graves pueden adelantar su consulta por sobre otros que a lo mejor pueden esperar un tiempo más. Y en un tema que es bastante, está en estos momentos prevalente, el tema de la contaminación ambiental, el hecho de evitar desplazamientos innecesarios, puede también ayudar en lo que es la huella de carbono. Pero también tiene limitaciones. Yo sé que tener que presente, pero un adecuado uso requiere que contemos con dispositivos, como ya ha señalado la doctora Besanilla, software, sistemas de información y calidad de la conexión de Internet, que las personas que van a utilizarlo tengan alfabetización digital para el uso en las redes online, que tengamos plataformas validadas, que aseguren siempre la confidencialidad y el resguardo de los datos, que podamos contar con consentimiento informado, que el paciente sepa exactamente lo que está sucediendo, que el profesional se identifique, tengamos registro de sus datos y que tengamos bases de datos validadas, que tengamos la posibilidad de coordinar en forma expedita el traslado eventual a un centro de derivación cuando así lo necesitemos, y que contemos con legislación y un marco legal que dé seguridad a los pacientes y a los que trabajamos en salud para mantener entonces la seguridad de todos, y también contemos con planes de contingencia cuando este sistema no pueda funcionar. A continuación me voy a permitir compartir con ustedes algunas experiencias que han servido tanto en lo que es la atención primaria, usando la telemedicina, como también en lo que es la atención de pacientes en las fases más avanzadas de mi especialidad en nefrología. Este es un gráfico de un trabajo que publicamos el año pasado en el Key Reports sobre la experiencia de telenefrología aplicada en el Hospital Higueras de Talcahuano y en el Hospital Regional de Concepción, donde antes de implementar la telenefrología a los pacientes, para poder ser visto por un nefrólogo esperaban más de un año, unas 320 en el Hospital Regional y 257 en el Hospital Higueras, y cómo al cabo de los 6 meses logramos bajar a 30 y a 16 la atención presencial, teniendo presente que la atención telemédica es en 48 horas o 72 horas máximas. Esta plataforma de atención entonces ha sido bastante significativa. Ya les contaba que pasó después a parte del hospital digital, y aquí ustedes ven cómo el hospital digital ya lleva 12.350 pacientes vistos en teleconsultas nefrológicas, donde el 62,7% no ha requerido desplazarse al hospital, sino que ha sido visto en atención primaria y han tenido sus controles con las indicaciones del especialista. Pero además hemos podido, en lo que es la gravedad de la enfermedad renal crónica, la morbimortalidad que es determinada de la etapa 3 a la 5, detectar a 54,6% de estos pacientes, y de ellos, el 21% de ellos en la etapa 4-5, que son los pacientes más críticos con riesgo de morbimortalidad por edema pulmonar, etcétera, etcétera.
Esto es un trabajo en atención primaria que ha sido reconocido, e incluso tenemos la alegría de que la sociedad latinoamericana nos ha aceptado participar en que esta plataforma la podamos después extender al resto de los países latinoamericanos. En lo que ha sido ahora la atención de pacientes en etapa más avanzada, donde no había posibilidad de que asistieran a los consultorios, a los hospitales, porque estaban bloqueados con la pandemia, pudimos también en nuestra unidad de cuidado renal avanzado, donde atendemos a estos pacientes, los tenemos concentrados, que el 80% de ellos no requirió durante todo el 2020 ir al hospital y fue manejado desde el punto de vista telemédico. La mayoría de esos pacientes son personas de edad, con enfermedades muy avanzadas, que o no iban a entrar a diálisis o se podía postergar. Por supuesto que hubo un porcentaje que requirió igual atención presencial, pero el 80% de toda nuestra unidad pudo ser controlada y tuvieron la posibilidad de ser visto por su nefrólogo por lo menos 4 veces al año, y todos los meses alguien del equipo lo llamaba y consultaba con ellos. El contagio COVID fue muy bajo en nuestros pacientes, tuvimos apenas 8 pacientes, y de los cuales no tuvimos ninguno grave. Uno hubo que hospitalizarlo, pero el resto se pudo manejar ambulatoriamente, y no hubo mayor número de hospitalizaciones, mortalidad o ingreso a diálisis como hubiéramos supuesto por el hecho de no tener contacto presencial. Cuando evaluamos ahora cuál fue la opinión de los pacientes con respecto a la atención recibida, estoy conforme, satisfecho con la atención, el 90,9% dijo estar muy satisfecho, y con respecto a la atención a través de telemedicina fue tan buena como la atención en consulta, el 86,4% estuvo de acuerdo. De tal manera que para nosotros la primera consulta nos sirve de triage, nos sirve para diferenciar la gravedad del paciente y ayudarlos, y por eso creemos que es una buena opción, manteniéndola como una opción más de atención a los pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Zúñiga. El doctor Marco Arrese nos mostrará algunos desafíos para la implementación de telemedicina. Entonces, vamos a comentar cómo ha sido la experiencia de primeras consultas en medicina pediátrica. La dificultad de desplazamiento es un problema no solo actualmente en las localidades apartadas, sino que también en grandes urbes como es la ciudad de Santiago. Esto limita un acceso oportuno a medicina especializada a los usuarios, pero también a los prestadores de los niveles primarios y secundarios de atención que pueden requerir de apoyo. Sobre todo en países con recursos limitados como es el nuestro, la oportunidad de la atención permite mejorar el pronóstico de una condición, ya que su detección en estadios más precoces logra abordar mejor y a un menor costo una determinada patología. En nuestro hospital, en plena pandemia, logramos bajar casi a 0 la lista de espera de pacientes nuevos, lo que no había ocurrido en épocas previas a la pandemia, por la ventaja que tiene un hospital pediátrico exclusivo de no haber tenido que convertir todo el hospital a atenciones COVID. No solo eso, sino que además nuestro hospital se convirtió en un referente de todos los servicios de pediatría del país, dados que era exclusivamente pediátrico, y por lo tanto aquellos servicios de pediatría que se cerraron en los hospitales de adultos nos derivaron sus pacientes más graves hacia el hospital Calvo Maquena. Y como les decía, la lista de espera de pacientes nuevos se redujo a prácticamente 0 en las especialidades no quirúrgicas. Pero además, insospechadamente, reducimos la cantidad de pacientes denominados NSP que no se presentaban a atenciones presenciales. Personalmente me tocó asistir a pacientes en Caburgua, en una feria en alguna comuna de Santiago, a una mamá que trabajaba dando comida en un asilo de personas mayores, de tal manera que esas primeras consultas a veces las pude hacer en las casas o en los lugares de trabajo de nuestros usuarios, cosa que nunca antes podía haber imaginado. Además, esto permitió optimizar los cupos presenciales disponibles, ya que nuestros aforos fueron restringidos. Y
logramos priorizar la atención presencial de pacientes prioritarios a través del triage que mencionaba el doctor Carlos Zúñiga, seleccionando los pacientes que tenían que ir a una atención presencial. Otros ejemplos en especialidades como anestesia, la evaluación preanestésica y anamnesis, que es lo más largo de una evaluación preanestésica, las hicimos por telemedicina, y el día de la cirugía se hacía el examen físico de rigor. Esto descongestionó los pocos cupos de pabellón que teníamos disponibles. Al igual que en el pasado, con las campañas comunitarias para resolver problemas sanitarios, la herramienta telesalud bien regulada permite y permitirá una mayor oportunidad de la atención. De eso no hay duda. Detección más precoz de los casos nuevos. Reducir listas de espera de consultas nuevas y establecer una mejor comunicación con los profesionales de los niveles primarios y secundarios de atención para que exista una mejor capacitación y un nivel de atención más uniforme. Se va a disminuir entonces la brecha para pacientes de menores recursos. Por lo tanto, se constituye en un deber ético que los grupos de menores recursos tengan las mismas oportunidades de estas modalidades más eficientes de atención que otros grupos de la población. Y permítanme mostrarle un par de ejemplos. Esto tal vez es muy pediátrico porque dice una frase un poco ingenua, como que el tiempo y la distancia son una ilusión. Sin embargo, más allá de la caricatura, si ustedes consideran que hoy día yo puedo atender en tiempo real, con la misma velocidad, a un paciente que vive a casi 4.000 kilómetros de distancia de mi hospital, esa es la distancia que hay del aeropuerto de Mataveri hasta Antonio Varas 360, donde está el Calvo Maquena. Pero cuando logramos hacer posible esta cuestión, dijimos, bueno, aquellas localidades que nos corresponde atender, que están a menos de 10 kilómetros de distancia, como los consultorios de atención primaria, que nosotros tenemos el deber de poder asistir, también van a ser posibles. Hoy con las dificultades de estacionamiento, con el tiempo que demora trasladarse en Santiago, vamos a estar implementando planes mucho mejores para apoyar de verdad y no solo de palabra o de concepto a la atención primaria y secundaria de salud. Finalmente, y en la página web de nuestro hospital, si es que les interesara revisarla, van a encontrar de este mes, agosto en realidad del 2021, un reportaje a las atenciones de teleinterconsultas que hacemos en nuestro hospital. Quien está ahí en la fotografía es nuestro gastroenterólogo, el doctor Juan Cristóbal Osa, y en la pantalla ustedes ven al doctor Luis López en Iquique, 1.800 kilómetros de distancia. Detrás del doctor López ustedes ven a la mamá de un paciente, y durante el mes de agosto, en una sesión, vimos 5 familias de pacientes complejos de la localidad de Iquique. ¿Cuál es la gracia? Que lo mismo quedó registrado en la ficha del hospital Ernesto Galdames de la localidad de Iquique y en la ficha del hospital Luis Calvo Maquena. El mismo día, en tiempo real, en forma completamente sincrónica. Esto nunca habíamos tenido una posibilidad de hacerlo antes de que existiera la telemedicina. De tal manera que el paciente no se movió ni 2 metros desde su localidad y recibió las mismas indicaciones y ambos médicos estaban perfectamente coordinados. Hacer primeras consultas y consultas de seguimiento a pacientes pediátricos por telemedicina es completamente posible y un gran beneficio para nuestros beneficiarios. Muchas gracias, doctor Guerrero. Ahora sí es el turno del doctor Arrese. Desafíos para la implementación de telemedicina. Bueno, muy buenos días de nuevo y muchas gracias a todos. Mi propósito en esta breve presentación es comentar algunos desafíos para la implementación de la telemedicina, y parto mostrando esta nube de palabras para decir que el desarrollo de la telesalud ha sido sin duda explosivo
Y en el camino ha develado sus virtudes y problemas, y una de las cosas que es destacable son todos los conceptos que sobre la telesalud y la telemedicina se han ido poniendo, destacando, por ejemplo, la telerehabilitación y la telecirugía, que dan cuenta de las amplias posibilidades existentes en este nuevo mundo de la medicina. Los desafíos que enfrentamos en este mundo son muchos, pero por razones de tiempo he optado por seleccionar algunos que están listados en esta lámina y de los que vamos a conversar en algún detalle en los siguientes minutos. Un tema de interés es el de la brecha digital, que sin duda impacta a la telesalud. ¿Qué es la brecha digital? Alude a las diferencias existentes entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas de distintos niveles socioeconómicos con relación a las oportunidades que tienen para acceder a las tecnologías de información y comunicación y al uso de Internet para una amplia variedad de cosas. El concepto actual de brecha digital, como dice ahí, es un concepto multidimensional, porque incluye varias brechas y que tienen diferentes razones. Está primero la brecha de acceso, que se relaciona a la capacidad, principalmente económica, de acceder a las redes de banda ancha y equipos para poder tener acceso a Internet y a través. Como decía, estábamos hablando de la brecha de acceso y estaba cubriendo la brecha digital, particularmente en el último aspecto de la brecha de calidad, que se refiere a la capacidad de sacarle el mayor provecho posible al empleo de las tecnologías. Y en el caso de la telesalud, por ejemplo, seleccionar fuentes confiables de información de salud, manejar archivos adjuntos, manejar video, etc. Respecto del acceso a Internet en Chile, nuestras cifras son buenas comparadas con otros países, pero aún los porcentajes de cobertura no son óptimos, pueden ser insuficientes, y existen diferencias importantes de acceso relacionadas a la edad, al nivel educacional, al nivel socioeconómico y al lugar de residencia, donde la ruralidad, por ejemplo, deja en desventaja a un número significativo de chilenos respecto de su acceso a Internet. En consecuencia, para que la telesalud se desarrolle en forma plena hay que trabajar en estrategias para reducir la brecha digital, promoviendo Internet accesible, con acceso gratuito y de alta velocidad. Hay ahí algunas iniciativas internacionales que son notables, como FreeBasic, que es de Facebook, y Starlink, que ustedes probablemente han tenido conocimiento de eso, del fundador de Tesla, Elon Musk, con Internet a través de satélites en múltiples lugares. Y por cierto, programas de alfabetización digital, de modo tal que las personas que tienen poco acceso por brecha de uso, sean alfabetizadas para mejor usar Internet. Al respecto, felizmente hay harta iniciativa en nuestro país de reducir la brecha digital, que por razones de tiempo no puedo andar en ellas, pero nuestras autoridades, particularmente la Subdirección de Telecomunicaciones, se está preocupando de ello y esperamos que los problemas de brecha digital sean superados en el futuro cercano. Tenemos también, como dentro de los desafíos, también están los aspectos éticos de la telesalud. Y a este respecto existen diversos documentos ahí listados que pueden ser de acceso. Un punto importante aquí es la relación médico-paciente, que en el mundo digital se ve expuesta a otras tensiones nuevas. Y ahí es una labor y un desafío para nosotros como médicos procurar mantener la confianza y el respeto mutuo propios de esta relación. También está el tema del consentimiento informado que se mencionó. Al no ser la teleconsulta un procedimiento invasivo o de riesgo, no se requiere un consentimiento informado escrito, pero sí que el paciente tenga ex ante toda la información necesaria sobre los distintos aspectos que la consulta de telemedicina implica. Estos deben ser explicados a fondo a los pacientes en términos de cómo funciona, cómo se reservan las citas, aspectos de privacidad, la posibilidad de fallas tecnológicas, protocolos de contacto durante las conductas virtuales, políticas de prescripción y coordinación de la atención de profesionales de la salud de manera clara, comprensible, sin influir la decisión del paciente. Para ello se aconseja que los pacientes tengan acceso a un documento escrito al agendar su actividad de telesalud, dado que algunas tecnologías pueden ser invasivas para el médico y prestarse a confusiones. Este debe también informar a los pacientes sobre su disponibilidad de tiempo y recomendar servicios de urgencia cuando no esté accesible. Finalmente, asegurar la confidencialidad del acto médico en
la consulta virtual es una situación muy, muy relevante, ¿no es cierto? Y además debe existir un registro adecuado, también privado, de los datos. Son, por sin duda, esos imperativos éticos. Finalmente, es importante decir que este aspecto debe tener una educación continua a la luz de los cambios de las regulaciones y las tecnologías. Otro aspecto que me parece importante es la cobertura de la telesalud por parte tanto de los sistemas públicos y privados. Esta debe ser amplia, lo más amplia posible, y debe tomar en cuenta que hay mucho cambio porque el mundo digital es más dinámico en términos de la tecnología y de nuevas prestaciones que puedan generarse, incluyendo prestaciones de alta complejidad, como podría ser una telecirugía en el futuro, donde un paciente en Punta Arenas o Rapa Nui sea operado a distancia, por ejemplo, con un robot, o guiada la cirugía por un especialista. A este respecto, pensamos que se debe promover la codificación de las diferentes acciones médicas, que sea oportuna la recodificación y que su valor sea equivalente a las consultas presenciales. Finalmente, un aspecto que me parece también desafiante de la telesalud es la promoción de los cambios de paradigma respecto a los modelos de atención, fomentando modelos multidisciplinarios y centrados en el paciente. Este esquema reduce el accionar médico en labores no esenciales e incorpora a otros miembros del equipo de salud en labores claves de registro, educación, consejo nutricional, rehabilitación y otros. Las tecnologías nos permiten hoy compartir material digital de costo reducido o nulo que potencia la educación para la salud. Nos permite compartir el espacio digital con otros profesionales y hacer que el acto médico sea más eficiente y eficaz. Avanzar en ese sentido ha costado en la medicina tradicional. Es mi esperanza que nuestras instituciones cambien los paradigmas y cueste menos en el mundo digital. Con ello, quisiera concluir mi participación sobre estos desafíos y agradecer nuevamente la oportunidad de contribuir con alguna idea a la discusión sobre telesalud en Chile. Gracias. Gracias a usted, doctora Arrese. El doctor José Luis Guerrero nos va a dar explicaciones sobre las normas institucionales que deben guiarnos en la atención telemática. Todos los prestadores, tanto públicos como privados, deben realizar atenciones de salud que estén estrictamente reguladas, normadas, acreditadas y protocolizadas. Al igual que las atenciones presenciales, debe existir una adecuada fiscalización y trazabilidad de nuestros procesos, ya que esto protege a los usuarios, pero también a las instituciones para su adecuado y correcto funcionamiento. Esto que estoy mencionando, cuando hablamos de telesalud, implica un cambio cultural en los usuarios, pero también en aquellos miembros del equipo de la salud más críticos y escépticos. Hagamos una analogía. Con el dinero plástico. Si hacemos esta analogía, el dinero plástico no reemplaza a la moneda de un país, ni al Banco Central, ni al efectivo que circula. Es conocido que hoy cuesta encontrar monedas de bajo valor en nuestro país. Hoy la mayoría de los ciudadanos utilizamos dinero plástico como medio de pago y es eficiente y seguro. Los procesos de pago con este dinero plástico están regulados por superintendencia, son trazables online y en tiempo real en cualquier lugar del planeta, permitiendo su monitorización, el pago de impuestos, etc. Un pago con dinero plástico vale exactamente lo mismo que si usted pagara con billetes o efectivo. Y hoy día es excepcional que alguien pague transacciones caras con grandes sumas de dinero en efectivo. En consideración a lo anterior, es un deber irrenunciable de la autoridad sanitaria y de las instituciones prestadoras normar,
regular y acreditar las atenciones de telesalud, que son mucho más sensibles que simples transacciones comerciales, ya que hoy existe la tecnología que permite monitorizar estos procesos. Una atención de telesalud es un acto médico complejo equivalente a una atención presencial. No es una simple videollamada. Nadie debe estar facultado a realizarlo si no está debidamente reconocido y validado por la autoridad sanitaria. Esto limitará el ejercicio ilegal o irregular de estas prestaciones, permitiendo al usuario verificar que los prestadores e instituciones que ofrecen estos servicios están debidamente certificados. Como decía Marco, el costo y pago de las prestaciones de telesalud, la formalidad y el tiempo de la atención deben ser equivalentes a lo que se realiza tradicionalmente en forma presencial para mantener los estándares de calidad requeridos. Dado lo anterior, nuestro hospital desarrolló normas y protocolos basados en las guías SENS ya mencionadas y en los reglamentos del Ministerio de Salud. Las atenciones se realizan con un protocolo común, informatizado, con la presencia de un mayor de edad junto al paciente y se registra en la misma ficha clínica electrónica que hacemos nuestras atenciones presenciales. Y permítanme mostrarles la simplicidad del proceso. Esta es nuestra ficha clínica electrónica y nosotros dentro de la ficha clínica electrónica tenemos botones para generar consentimiento, que solamente uno mete los datos del paciente y le manda el consentimiento y toda la información a la que Marco aludió. Posteriormente nosotros tenemos un segundo botón cuando ya los pacientes nos han dado este consentimiento y en forma automática, poniendo la fecha y la hora de la atención, generamos un correo como el que ustedes están viendo en esta imagen, ¿no es cierto?, en que tanto el paciente como el médico o profesional de la salud que esté realizando la atención solo presiona entrar a cita y está en una cita única, con un código único generado por un computador, con todas las normas que mencionó la doctora Besanilla, con solo apretar entrar a cita. De tal manera que la cantidad de fracasos que tenemos por no conocimiento del paciente para poder manejar una cita telemática casi es cero, porque solamente tienen que apretar entrar a cita. Eso es todo lo que el paciente hace. Posteriormente, al término de la teleconsulta, nosotros terminamos esto, escribimos en nuestra ficha, le enviamos la hoja de atención al paciente y cuantos archivos en modalidad PDF que sean necesarios, recetas, órdenes de atención, resultados de exámenes, recomendaciones, etc. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la calidad de la prestación en algunos aspectos es superior a lo que nosotros hacíamos antes presencialmente. Muchas gracias, doctor Guerrero. El doctor Carlos Zúñiga continuará refiriéndose al acto médico en la era digital. Bueno, la modalidad de atención telemédica es parte de un sistema integrado de salud que siempre, como han dicho mis antecesores, debe garantizar la continuidad del cuidado, evitando fragmentar. Cuando entendemos que es una modalidad más de atención, nos permite aceptarla como una opción más de tratamiento, como muchas que estamos teniendo en estos momentos, pero requiere entonces diseñar protocolos que permitan que esta continuidad, el paciente que sea visto telemédicamente, pueda tener la tranquilidad que pueda acceder a sus medicamentos, por ejemplo, a sus recetas, a sus órdenes de exámenes, a sus informes, pero también la continuidad que si eventualmente requiere la atención presencial, sus datos y todo lo informado también se mantenga en el tiempo. Y todo esto bajo una necesidad de que esté sustentado con una buena práctica. De ahí que nosotros utilizamos el concepto del Lex Artis Medica, que constituye uno de los pilares que sustenta la práctica, constituye un estándar de buen desempeño profesional, que comprende
quien ejerce la medicina tenga un conocimiento actualizado, con habilidades y destrezas necesarias para una atención óptima. En el fondo, la Lex Artis son los deberes del médico u otro profesional de la salud en una prestación clínica, presencial o telemédica. Estos principios que constituyen la Lex Artis médica no son diferentes en una atención presencial o telemédica, y en ello tenemos que tener presente que no debiera tenerlo. Por lo tanto, exigir que eso se mantenga es parte necesaria en nuestro arte. Y del mismo modo, cuando hablamos del arte médico, esto sería igual al Lex Artis. Quiero, a propósito de eso, aquí serían los principios básicos que vamos a estar todos de acuerdo y que se ha planteado en esta reunión. Hay principios habilitantes. Quien ejerza el deber tendrá que estar autorizado para hacerlo, tendrá la idoneidad, la preparación suficiente. Hay principios operativos que son necesarios en cuanto al registro, en cuanto al conocimiento, a la identificación, los principios de protección del paciente, la seguridad de los datos, la confidencialidad, consentimiento. Y todo esto creo que estamos todos de acuerdo. La Lex Artis también lo dice, es todo legal. Yo quisiera referirme unos instantes a algo que son el arte médico. Y el arte médico se sustenta, además del conocimiento, en principios éticos que son fundamentales. Los 4 clásicos que son la autonomía de los pacientes, la beneficencia y la justicia, en la era digital siguen estando tan válidos. Eso va a permitir que el paciente pueda tener acceso a su información, tomar sus decisiones, va a generar justicia en el sentido de que va a poder más personas acceder a un determinado especialista. Y si miramos la ética y las políticas públicas, el deber de todo Estado es proteger la salud de sus personas. Esto facilita enormemente, y lo hemos visto en la experiencia que hemos vivido, y genera también justicia social. Es solidario como sistema, en el sentido de tener la posibilidad de que del lugar donde exista mayor acceso a especialistas puedan compartir y apoyar a otros. Pero quisiera también referirme a otros aspectos que son tan importantes en el quehacer médico de todos los días y que nosotros tenemos que seguir validando. La prudencia, la empatía con el que sufre, la paciencia para aquel que le cuesta entender más y que tiene problemas con la era digital, aquellos que les cuesta entender cómo acceder. También exige la gratitud por tener esta oportunidad de atender a pacientes tan distantes, como ya contaba el doctor Guerrero, la responsabilidad que tenemos frente a lo que estamos diciendo, a la que se está grabando, a que tenemos que entregar una información clara y precisa en un corto tiempo, la templanza, el respeto por el otro, y el amor no son distintos, el amor a lo que queremos. Recordemos una frase de los antiguos que dice: donde quiere que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. No veo, cuando pongo esto en la pantalla, en qué se contradice en la era digital. Sin embargo, tenemos que velar porque esto sea una realidad y en la práctica nosotros podamos mantener el arte médico también en esta era digital. La telemedicina es un medio a través del cual podemos igual mantener y transformar el dolor en bienestar de las personas, la angustia en serenidad y el temor en confianza. Ninguna de las cosas que yo he señalado son contradictorias en la era digital, en practicar la telemedicina y la atención presencial. Son complementarias y debemos velar porque estos principios no sean transados por más que estemos hablando a través de una videoconferencia o por un teléfono. Tengo la convicción absoluta que el buen médico lo es presencial, telemédico, a través de un teléfono. Los valores y principios que nos sustentan son los que van a determinar la buena medicina que podamos nosotros estar haciendo. Muchas gracias una vez más por haber participado en este panel y doy los agradecimientos por la invitación que me hayan hecho. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Zúñiga. La última presentación del panel me corresponde hablar sobre recomendaciones para educación médica en telesalud. Antes del año 2020, un factor que enlenteció el progreso de la telemedicina fue la inexperiencia de los médicos en el uso de las técnicas requeridas
y su escasa disposición a aprenderlas y ponerlas en práctica. Un número creciente de facultades de la salud en el planeta había organizado programas de docencia para alumnos de pre- y postítulo en los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Francia, Suiza, Italia, México, Uruguay, Reino Unido, España, India, Japón. Una encuesta en los Estados Unidos de Norteamérica mostró que en el periodo 2013 a 2014 ofrecían cursos de telemedicina 41% de 140 escuelas de medicina encuestadas. Pero 4 años después, el porcentaje había aumentado a 60%. Esos cursos eran obligatorios en una cierta proporción de las escuelas, mientras eran electivos en las demás. En Chile, antes del año 2020, contaban con enseñanza en telesalud y telemedicina una proporción baja de nuestras facultades en el campo de la salud. En el año 2020, la catástrofe de la pandemia COVID-19 obligó a implementar en un tiempo increíblemente breve la atención telemática por médicos y otros profesionales de la salud, dado que los pacientes no podían o no querían acudir a clínicas, hospitales o centros de salud. La educación médica se perjudicó por la prohibición sanitaria de recibir estudiantes para prácticas clínicas presenciales en recintos de salud. Internos y residentes colaboraron en la atención telemática con una eficiente participación en el triage de los consultantes, en el diagnóstico y tratamiento de patologías menores y en el control de enfermos crónicos. Aquellas facultades de medicina que no contaban todavía con atención en telesalud debieron implementarla o dejarla enteramente a cargo de los sistemas asistenciales. Dado que la atención telemática es requerida cada vez con más frecuencia y urgencia, es necesario educar a los alumnos de pre- y postítulo para que la ejecuten, respetando los fundamentos clínicos y éticos de las profesiones de la salud. Esta enseñanza debería ser parte del currículum regular de pretítulo y en la formación de especialistas. Para aquellos egresados que van a ejercer su profesión en lugares apartados o con escasa disponibilidad de especialistas, su formación en telemedicina les facilitará el uso de interconsultas telemáticas y el apoyo de exámenes informados por especialistas en tiempos razonablemente breves y sin necesidad de desplazarse territorialmente, ni los pacientes ni los médicos. Para aquellos médicos que van a ser especialistas, la enseñanza recibida en su periodo formativo les facilitará la atención telemática de los pacientes y colegas que requieren resolver sus consultas en plazos breves. La mayoría de los jóvenes que hoy ingresan a las carreras de la salud están familiarizados con las tecnologías digitales. Teléfonos inteligentes, computadores, videojuegos, y las manejan con una precisión y rapidez que supera a la de sus profesores. Pero lo que dominan es el uso de sus equipos y de las redes sociales con fines personales y tal vez con escasas restricciones éticas. Por ende, lo primero que deberá enseñárseles serán los principios éticos que rigen para las técnicas de comunicación en la atención en salud y que ya han sido explicitadas por quienes me han precedido. Particularmente el respeto por la privacidad del paciente y la confidencialidad de la consulta. La enseñanza en telemedicina y telesalud exige contar con un equipo docente capacitado.
una tecnología adecuada para la adquisición de destrezas por los alumnos, facilitando la labor de los docentes y la evaluación del desempeño de sus alumnos. Las escuelas de medicina deberían habilitar centros o unidades docentes con plataformas digitales, simuladores, la posibilidad de grabar entrevistas y revisarlas con los alumnos, permitir a los alumnos de pre- y postítulo asistir a videoconsultas atendidas por sus docentes, hasta conseguir que los alumnos ocupen el rol de un médico tratante con adecuada supervisión docente. Los fundamentos de la enseñanza profesional no se modifican sustancialmente para la docencia en telesalud, y el vértice de la pirámide de Miller se alcanza cuando el alumno demuestra que es capaz de ejecutar una determinada atención en salud y en situación real. De acuerdo con literatura médica reciente, implementar enseñanza en telesalud no requiere de programas curriculares extensos. Bastarían pocas semanas, 10 a 13, para conducir un proceso con un par de clases introductorias y luego docencia en simuladores, entrevistas telemáticas con actores entrenados, estudiantes que alternan roles de médico y paciente, y finalmente con pacientes reales. Esta formación debe incluir habilidades para operar los equipos y el software, una adecuada comunicación interpersonal, la prestancia física y vestimenta apropiada del alumno, su atención visual al paciente, su capacidad de captar signos físicos pesquisables visualmente, recoger información sobre rasgos psicológicos del paciente, incluyendo su destreza tecnológica y su nivel cultural para desenvolverse en consultas telemáticas. Hay formalidades que deben manejarse con discreción, tales como la identificación del consultante, la clarificación de las expectativas a las que el paciente puede aspirar, comparado con una consulta presencial con examen físico. Medidas adecuadas para el resguardo de los datos que deberán incorporarse en una ficha electrónica. El consentimiento del paciente para ser atendido por vía telemática y su autorización explícita para que la sesión incluya la presencia de alumnos. El entrenamiento se extiende a consultas telefónicas y por otras aplicaciones, e incluye la revisión de resultados de exámenes de laboratorio, la demanda de renovación de recetas, etc. Estamos frente a un desafío que no debemos posponer. Incorporar una materia totalmente nueva en los currícula de pre- y postítulo no es un tema menor. La expansión de la telemedicina es una realidad que debemos enfrentar con la cordura y el entusiasmo con que nuestros maestros condujeron el progreso de la medicina nacional. Solo que ahora nos presionan factores sociales, económicos y epidemiológicos que exigen mayor velocidad y un sereno autocontrol de nuestras iniciativas. Con esto damos por terminada la parte expositiva del panel y quedamos abiertos a las intervenciones que deseen hacer las señoras y señores académicos presentes. Muchas gracias, Humberto. Bueno, excelente presentación, ¿no es cierto?, de todos los expositores. Creo que nos dieron un baño sobre la situación actual de la telemedicina, muy importante, ¿no es cierto?, de una técnica que ha pasado de técnica a ser ya algo integral en la atención de salud. Yo quería hacer un breve comentario a propósito de lo que habló el doctor Reyes, que es la experiencia que me tocó vivir a mí en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud el año pasado, con
respecto al problema, ¿no es cierto?, de la pandemia y el uso de la telemedicina. Y decir que claramente, ¿no es cierto?, gracias a esto que tuvimos que integrarnos a la educación digital rápidamente, muchas veces sin preparación previa, con muy poca formación de nuestros académicos, porque no había una gran experiencia en ese sentido, logramos salvar el año prácticamente. O sea, gracias a eso, ¿no es cierto?, logramos reemplazar partes importantes del currículum, de lo que representaba la atención presencial, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes, especialmente los internos, ¿no es cierto?, en los consultorios, en los hospitales, en los CEFAM, a la telemedicina. O sea, gracias al uso de estas técnicas pudimos, por ejemplo, reemplazar lo que hacíamos en simulación clínica y empezamos a utilizar la telesimulación también como una parte absolutamente fundamental en la formación de nuestros estudiantes, incluso con pacientes, ¿no es cierto?, simulados en muchos de los casos. Y creo que realmente, mirando un poco, digamos, el éxito, logramos terminar el año un poco atrasado, ¿no es cierto?, pero sin lugar a dudas con el tiempo suficiente para que nuestros estudiantes se reciban como profesionales en este momento, prácticamente con muy pocos meses, ¿no es cierto?, de retraso, digamos, en comparación con lo esperado. Así que quiero decir que la telemedicina, digamos, desde el punto de vista educativo, llegó para quedarse. Yo creo que va a ser muy difícil que, a pesar de que vamos a recuperar en algún momento la normalidad, nuestra educación, ¿no es cierto?, con la actividad presencial, que es fundamental en los consultorios y hospitales, vamos a seguir utilizando cada vez más la telemedicina porque ha pasado a cumplir un rol muy importante en la formación cotidiana de los estudiantes de pre y de posgrado. Gracias, doctor Reyes. Muy bien. ¿Alguien más desea? Bueno, muchas gracias a todos los expositores y al doctor Reyes por haber dirigido esta reunión. Yo estoy muy de acuerdo con todos los beneficios y ventajas que ustedes han expuesto de la telemedicina y la practico regularmente. Por lo mismo, me preocupa saber, o la opinión de ustedes, sobre qué legislación debiera haber para que no se abuse de la telemedicina. Hemos visto por la prensa que hay cantidad de personas no suficientemente calificadas que se avisan como disponibles para telemedicina. Hace poco uno de ellos fue detenido y muchas personas que no han sido autorizadas para ejercer la medicina o que funcionan de forma independiente hacen telemedicina. ¿Qué legislación debiera haber? ¿Quién debiera ponerla en práctica? Doctor Guerrero, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, y hacer una petición y un comentario. Yo creo que tiene toda la razón, doctor Rodríguez, y por eso la doctora Besanilla nos comentaba que pasado el estado de excepción, esto va a ser regulado tal cual como ocurre hoy en cualquier prestador médico que hace atenciones presenciales. Usted va a la página de la superintendencia y revisa y dice que ese es un profesional acreditado, ¿no es cierto?, dentro de la salud de Chile. Y esto debe ser exactamente lo mismo para cualquier tipo de institución, médico o profesional que dé este tipo de servicios, si no se presta para grandes irregularidades. Y a propósito de eso mismo, mi petición a la academia, que ya está bastante bien encaminada, pero pasado el estado de excepción, es posible que la autoridad bloquee un poco estas atenciones no presenciales. Y yo recuerdo, y el doctor Ressler lo puede decir, ¿no es cierto?, como el profesor Katz me mostraba heroicamente cómo le llegaban en barco los reprints originales meses o tal vez un año después que él lo solicitaba por carta a un profesor en el extranjero, autor del trabajo. Aún valorando eso y teniendo mucho cariño por lo que ocurrió en ese tiempo, yo considero que hoy soy mejor médico cuando puedo acceder a PubMed y bajar un PDF de un artículo que fue publicado o que aún no ha sido publicado.
de tal manera de que si la Contraloría General de la República, terminado el estado de excepción, dice: doctores en general y doctor Guerrero, usted ya no va a hacer telemedicina porque tiene que estar presencial en su hospital, eso sería desvirtuar la medicina, porque yo soy médico para dar el mejor servicio que pueda a mi paciente. Y las herramientas que me da la telemedicina, al menos un día en la semana, que es el día en que yo hago el bloque de telemedicina, me han permitido sentirme, a pesar de lo viejo que estoy, en un mejor médico hoy y en un médico más renovado. Y por lo tanto, si la Academia de Medicina de Chile sigue en esto y como academia, ¿no es cierto?, da las bases y le pide a la autoridad, con todo el peso que tienen los médicos más distinguidos de este país, entonces vamos a lograr hacer buena atención y buenos actos médicos, como dijo el doctor Carlos Zúñiga. Así es que dejo la petición, yo sé que es una petición que ya está acogida, pero reiterarlo no está de más. Lo que se ha expresado en este panel, más las opiniones de ustedes, va a quedar documentado y se va a tratar de construir un documento único que luego se someterá a el juicio de la mesa directiva y tal vez de todos los académicos, para hacerlo como un documento oficial de la academia. Y va a ir dirigida con saludos especiales seguramente a Sofamech y CONASEM, que son las que van a pagar el pato por lo que se está diciendo en este momento. La doctora Besanilla quería agregar algo, parece. Sí, algo muy breve, doctor Rodríguez, en el fondo, y lo que decía el doctor Guerrero, la certificación tiene que ver con las plataformas. Lo que se puede velar es por y exigir desde el punto de vista de la ley es que las plataformas sean las adecuadas con las especificaciones que se van a solicitar. Pero si yo a través de un Zoom cualquiera o de una videollamada me promociono en redes sociales como, qué sé yo, infectóloga y la gente se conecta, en el fondo, claro, eso no es regulable, ¿no? Es como que yo también me instalara en una consulta en Providencia y pusiera una placa afuera y la gente llegue a verme. O sea, yo creo que tenemos que tener claridad que en el fondo lo que puede certificar la ley y hacer valer es la certificación de las plataformas que se están utilizando y de qué manera se debe realizar esa atención, ¿no? Pero la atención fraudulenta puede darse de manera presencial como telemática. Creo yo que lo telemático es mucho más, puede ser más difícil de regular, ¿no es cierto? Y fácil digamos, defraudar a pacientes, sobre todo en estos que se han visto tan postergadas las atenciones. Así que yo creo que es un tema también muy interesante a conversar, porque esas regulaciones no están escritas todavía en ninguna parte. O sea, yo creo que la ley va a tener que velar por todas estas nuevas situaciones, así como está regulado por la ley, ¿no es cierto?, todas las atenciones, digamos, y toda la información en el retail o en otras, en el sistema bancario, que tiene un montón de regulaciones en relación a los métodos digitales. No existe esa ley clara a nivel de la atención médica o de equipos médicos. Así que yo creo que, si bien es cierto, nos hemos visto impulsados a hacerlo rápidamente, pero claramente la ley está atrasada, ¿no? En ese sentido hay que trabajar por eso. Y yo creo, doctor Guerrero, que la telemedicina no hay ninguna posibilidad que salga del escenario de atención. Es decir, piensen ustedes que esta estrategia de hospital digital fue muy impulsada por un ministro de salud y fue bajada por el siguiente ministro de salud. Sin embargo, Hospital Digital se mantuvo como una estrategia porque es una estrategia que es muy potente, dar respuesta a situaciones que hoy día no tenemos posibilidad como país de abordar, y en otros países tampoco, en relación a las patologías crónicas, etc. Así que yo creo que la telesalud no hay posibilidad de bajarla. Esa es mi opinión personal, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra intervención? Le escribí en el chat a todos, pero respecto a lo que decía Carmen Gloria, es así de simple. No se puede pagar atenciones de telesalud a personas que no estén debidamente certificadas y acreditadas en el futuro. Gracias.
Doctor Juan Gep. Yo también quiero agradecerle, doctor Reyes, el excelente mesa redonda, seminario y la calidad de los panelistas. Quizás agregar una sola cosa: en el mundo de las clínicas privadas y los centros médicos, esta es una actividad bastante activa, que obviamente que desde abril en adelante del año pasado fue una necesidad imperiosa. En algún momento en la clínica alemana donde trabajo, un 20% de las consultas en la época de los PIC era por video telemedicina, ¿eh? Y que hoy día en régimen más normal constituye un 5% de las consultas. Yo creo, doctor Guerrero, que este es un proceso irreversible, que no se puede detener y que sería una barbaridad como país si a alguien se le ocurriera detener la actividad de telemedicina, que por lo más ya existe hace mucho tiempo. Los informes radiológicos en mi institución que se hace hacia las regiones son de como 300 o 400 diarios. Y esto es una actividad que viene caminando hace mucho tiempo. Y todo lo que es, como dice la doctora Besanilla, la certificación institucional de las plataformas que permiten otorgar todas estas prestaciones, como ustedes muy bien lo plantearon, con todas las normativas y regulaciones, es algo que indudablemente que llegó y que no sé si alguien se va a atrever a echarlo abajo. Pero esto sería volver un poco a 10 años atrás en un proceso de atención médica que sin duda tiene grandes ventajas. Yo hago como cirujano algo de video teleconsulta, fundamentalmente para controlar pacientes antiguos que uno conoce, de seguimiento de cáncer, en la cual el examen físico, que uno siempre echa mucho de menos, puede pasar un poco en un segundo plano, pero que sin duda que le facilita la vida a la gente de regiones, a la gente que no tiene tanto acceso a las especialidades. Por lo tanto, si hay que hacer cualquier gestión por sobrevivir con la videotelemedicina, van a haber muchos actores que van a estar presentes. Gracias, doctor. Adelante, doctor Armas. Muchas gracias por su confianza en los panelistas. Quiero, en primer lugar, felicitar a los panelistas. Ha sido una reunión extraordinariamente informativa y instructiva, estimulante. Yo me quedo con la sensación, sí, de que aquí básicamente se ha funcionado en base a iniciativas personales. El Calvo Maquena ha logrado esto. La clínica alemana ha logrado esto. Yo diría que el país Chile no ha logrado nada. La queja de la brecha era de esperarla. Si hubo que hacer campaña para conseguir computadores para que pudieran estudiar a la distancia los estudiantes de medicina. ¿Cómo se va a hacer medicina sin computadores? Esto llegó para quedarse, pero necesita un liderazgo que yo diría que es del Estado y que uno no lo ve. ¿Cómo va a ser una brecha el que no haya comunicación suficiente, sistema de comunicación o equipo suficiente, cuando eso lo debieron haber dado los CESFAM? Que la persona de Pomaire no tenga que ir a San Juan de Dios a buscar su receta. Eso se dio hecho por contacto a través del CESFAM. El control del enfermo crónico que va a hacer la unidad de nefrología del Hospital de El Salvador se pudo haber hecho a través del CESFAM. Y ahí pudo haber habido comunicación directa con la receta y con la prescripción y con el que le llegue el medicamento a la persona. Yo veo mucho más desarrollados algunos centros que otros. Y es porque ha faltado la dirección de la orquesta. Creo que ese es un desafío del hospital digital. Es un mal nombre el hospital digital. El hospital digital debería ser una organización digital de la salud en Chile.
no un hospital. Lamento yo lo que estoy diciendo, que parece como muy negativo, pero en el Hospital San Juan de Dios, donde yo me he desempeñado por muchos años, no tenemos clientela como para poder entendernos con el sistema de telemedicina. Es muy difícil. En cambio, si la gente de Pomaire fuera al CESFAM de Pomaire, donde le pusieran una pieza, un auxiliar, un instrumento, el alivio para esos enfermos habría sido notable. Se pudo haber desplegado en esto muchísimo más. Yo creo que falta un empujón desde el nivel central. Lo que hizo el doctor Santelice estuvo muy bien, pero el tiempo demostró que se quedó corto, que esto debió haber sido mucho más que un hospital. Debió haber sido un sistema de medicina digital que apoyara al sistema de medicina normal, donde los medicamentos lleguen por la vía institucional, las recetas se hagan por la vía institucional y la asistencia técnica para que el paciente de bajo nivel cultural y que no tiene ninguna experiencia digital, y la señora que es la mamá del niño que vive en Pomaire o que vive en Melipilla, no ha tenido ninguna cultura, tenga un lugar donde la acojan y la ayudan en esto. Eso se pudo haber hecho hace rato y no se ha hecho. Y yo creo que es una tarea que es bastante urgente. Y si no queremos que esto se acabe, o que venga la Contraloría con medidas nuevas, hay que organizarlo bien y más profundamente, más masivamente. Yo les agradezco enormemente esta reunión, creo que ha sido muy enriquecedora. Sobre la educación médica, el tema es muy distinto al de la asistencia médica a través de lo digital. Y tenemos una reunión en la academia en lo que queda del año por delante, una sesión especial sobre enseñar en los tiempos actuales. Muchas gracias. Y gracias de nuevo a los panelistas, y se levanta esta sesión.